Buenos días, hoy domingo 9 de agosto del año 2020. Un cordial saludo y un fuerte abrazo a todas las personas que han ingresado a nuestra página de Capilla Cristiana de Colombia, donde vamos a transmitir en el día de hoy la prédica que el Señor nos ha dado y que ha salido de lo más profundo de su corazón. Quiero saludar a todas las personas que nos están escuchando y reproduciendo a TV Amin en los Llanos Orientales, a los pastores de la costa atlántica, a los pastores que nos escuchan en Duitama y Sogamoso, a nuestros amigos en el Ecuador, a la iglesia y a mi hija en Washington DC, y a todos aquellos que en este momento están conectados con nosotros. En el día de hoy el Señor me ha dado una enseñanza y una prédica que para mí considero que es palabra fuerte. Les habla su capellán Marco Alfredo Neira Cerda, director de Capellanes Cristianos de Colombia. A partir de hoy estaremos transmitiendo a las 9 de la mañana y a las 10 de la mañana con nuestro invitado especial. Para el día de hoy es el pastor Fran Rodríguez de el Ministerio Internacional Rema. A las 10 de la mañana estará también por el canal de Capellanes Cristianos y será retransmitido posteriormente en YouTube, así como esta prédica. En el día de hoy voy a traer esta enseñanza, como su nombre lo indica, es profecías y profetas. Vamos a hablar de la profecía y de los profetas. Y los voy a invitar a que vayan al libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo del 1 al 4. Pero no sin antes, vamos a poner este tiempo en manos del Dios Altísimo. Vamos a hacer una oración. Ruego que cierre sus ojos, incline su rostro y traiga a su mente cualquiera que sea la imagen y el concepto que tenga de Dios. Vamos a decirle: bendito Dios y Padre Celestial, hoy venimos delante de ti, Señor, para alabarte, bendecirte, glorificarte y darte gracias por todo lo que tú haces y lo que vas a hacer, Señor, con esta tu palabra que en este día vamos a escuchar, Señor, que sabemos que viene de lo más profundo de tu corazón. Señor, tu siervo te pide que me limpies con un carbón encendido, como lo hiciste con tu profeta un día, con ese carbón que limpia, Señor, todos los pecados, que limpie mis labios, que limpie absolutamente todo en mí, para que yo pueda hablar de ti, Señor, y de tu palabra. Bendíceme, Señor, y Señor Espíritu Santo, toma posesión de tu siervo. Dame esa llenura del Espíritu, y Señor Jesucristo, lávame con tu sangre bendita y perdona todos mis pecados de pensamiento, palabra, obra, omisión y aún los que me son ocultos, Señor. Bendice, Señor, a toda la audiencia en este día y a todas las personas a quienes llegue esta palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Señor Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Sin más preámbulos, vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo del 1 al 4, que dice: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y estableciendo el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viene al profeta, yo Jehová responderé al que viene conforme a la multitud de sus ídolos. Amén, amén, amén. Oh Señor Dios, de verdad que hoy en día queda uno abismado de ver la cantidad, pero la cantidad de mensajes de personajes que se autodenominan profetas. Todos los días encontramos en el mundo un nuevo profeta, un nuevo iluminado, que reparte profecía a todo el que se encuentre en el camino. Ven el pasado, el presente y el futuro con una facilidad impresionante y pasan de lo trágico, de lo funesto,
de lo malo, de lo trágico, de pronto a la felicidad. Eso va de acuerdo a la necesidad y a lo que les conviene. Hemos visto y escuchado de tantos hombres y mujeres que se autodenominan profetas, que en su gran mayoría no son profetas, son adivinos y falsos profetas, pero que dejan ver sus engaños con una facilidad impresionante. No hace muchos días veía yo en televisión a cierto personaje profetizando contra el virus del COVID-19, diciendo ya en este momento queda extinguido, y decreto, y bueno, y decía un montón de cosas. Y decía también, en este momento ya no hay que preocuparnos por el virus, porque acabo de decretar que el virus se haya acabado. Y no solamente hay una gran cantidad de personas que se autodenominan profetas y viven todos los días inventando, no sé de dónde sacan tanta historia que crean, pero generalmente son historias de desastres, por lo que son conocidos como profetas del desastre, que de esto vamos a hablar en un momento. Cuando el título de nuestra charla y de nuestra enseñanza en el día de hoy es Profecías y Profetas, debemos comenzar por saber qué es la profecía. La profecía bíblica consiste en la proyección de precedentes bíblicos, el uso de eventos proféticos y poder interpretar procesos proféticos con un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración de Dios las cosas distantes que pasaron o las futuras que van a pasar. Veamos la etimología de la palabra profecía, y también hay que ver una que es muy parecida, que es la adivinación. El vocablo de la palabra profecía procede del latín profecía y su voz del griego profeteia. Las personas a las que se les atribuye tal habilidad suelen estar revestidas, según la parte de la sociedad, por algún don especial, bien sea innato, por tener ese don de familia, o porque han sido llamados por Dios y han sido revestidos de ese don de profecía. Pero también veamos, y es importante ver, la etimología de la palabra adivinación, porque es que aquí se confunden muy fácilmente las personas que dicen estar dando profecía y lo que están es adivinando. La adivinación se compone del latín divinatio, forma del sustantivo divinatus, que quiere decir adivinando. Hoy por hoy la adivinación se practica abiertamente en la mayoría de las sociedades occidentales a través de consultas o mediante medios telefónicos. La gente llama a pedir profecía. Van a sitios o van a iglesias donde al final les dan profecía. Bueno, generalmente casi siempre ese tipo de profecía se viene apoyando con cartomancia, o algunos inclusive hablan de algunos elementos personales que tienen ese don de profecía, y al tocarlos entonces la persona puede saber sobre su pasado o su futuro. Dice, parece dotar al vidente de una mayor autoridad adquirida mediante una iniciación o una ordenación o de cualquier otro tipo, incluida la superioridad que le proporciona el hecho de aparecer, por ejemplo, en televisión. La gente aparece en televisión e inmediatamente dicen algo y eso lo consideran profecía. Alguna vez alguien me dijo que él había predicho un temblor en el Ecuador. Y de pronto me muestra un video donde él habla y dice que algo extraordinario iba a pasar en el Ecuador.
Dice que esa era la profecía, que le estaba diciendo que iba a haber un temblor, y en ningún momento decía que hubiese un temblor, simplemente decía que algo extraordinario iba a pasar. Y él consideraba eso una profecía, esta persona. ¿Va? Yo no estoy criticando a nadie, porque cada uno es responsable de sus actos y tendrá que responder al Dios Altísimo por lo que dice y por lo que supuestamente profetiza. Porque la profecía es lo que Dios dice hoy y se va a cumplir. ¿Y cuál es la labor del profeta? Es simple y llanamente un mensajero, no es nada más. Dios le dice algo para que lo comunique al pueblo, para la iglesia. Pero simplemente la labor del profeta es un mensajero. Un don altísimo, desde luego que sí. Eso es innegable. Pero lo que sí debemos tener en cuenta es que el profeta no se autodenomina profeta, sino que es Dios quien le llama. Bueno, aquí el hecho de que aparezca gente en televisión y todo, pues es muy respetable, porque jurídicamente se considera bajo el amparo de la libertad religiosa de creencias que está protegida como derecho fundamental por la mayor parte de las legislaciones democráticas de los países. Si bien ello nos impide, eso no implica que nosotros nos sintamos engañados por lo que dicen, y mucho menos que comentemos y obviamente juzguemos esa cantidad de engaños que nos están metiendo bajo, entre comillas, supuestas profecías. Por eso, indiscutiblemente, aquí vamos a ver un segundo punto para hablar sobre profecías bíblicas. Miren lo que nos dice en 2 de Pedro 1:21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué importante es esto. ¿Qué es importante? Dice, la profecía nunca fue traída por voluntad humana. Pero hoy vemos muchos profetas que encuentran a cualquier persona y le dicen: le tengo palabra de Dios para usted, le tengo una profecía. De verdad que para mí se me hace demasiado sospechoso cuando alguien, sin conocerme, sin tener antecedentes míos, de otra persona, de una iglesia, de una comunidad, de un país, de una nación, comienzan a proferir ese tipo de profecías, que generalmente son desastrosas. Que viene una gran enfermedad, que va a haber un gran terremoto, que va a caer de todas las cosas que vienen del espacio, cosas que vienen a destruir la Tierra, que viene un cometa, que viene un planeta y se va a estallar contra la Tierra y entonces la raza humana va a desaparecer. Ese tipo de cosas, de verdad que lamentablemente de eso está lleno hoy el internet, de eso está lleno hoy los muros de muchos hermanos y de muchos creyentes. Hay que tener cuidado con esto, que vamos a ver más adelante lo que advierte el Señor. La profecía bíblica es algo asombroso, el exacto cumplimiento de ellas es una parte importante de eso. Pero no es ambigüedad que hay algunos supuestos profetas en un sitio donde hay 10, 15 mil personas. Dices que aquí dentro de estas 15 mil personas hay 2 que le duelen la cabeza, o hay varios que pues eso es dentro de las posibilidades algo normal. Comienzan a hablar también, dicen: no, es que usted está esperando un dinero. Todas las personas esperan un dinero, así no se los deban. Que desea hacer un viaje, todo el mundo deseamos hacer un viaje. Comienzan a tomar una serie de generalidades para decir que eso es profecía. Y lo que buscan es engañar y desorientar al creyente. Aquí sí de pronto, como dicen algunas personas, voy a meterme un poquito más allá. Conocí de alguien que supuestamente es un profeta de Dios, y yo siempre lo veía que a todo el que encontraba le daba profecía, y un día le dije: bueno, ¿usted por qué hace eso si la mayoría de las cosas que usted dice, y casi todas, no se cumplen?
Y me decía con una desfachatez impresionante, ah no, yo doy la profecía, pero si no se cumple eso es culpa de Dios. Imagínense en eso. Y lo más curioso es que este hombre hoy dirige a un montón de cristianos. Eso yo no lo puedo entender, y le decía, y cada vez que lo encuentro le digo, hombre, no haga eso, porque lo que hace es desorientar a la gente. Lo que hace es que la gente pierda esa confianza en Dios. Otro amigo, un pastor, me contaba que alguna vez en unas reuniones vino alguien del exterior y le dijo que él iba a profetizar en estadios. Dice que pasado un tiempo, como unos 5 o 6 años, se volvió a encontrar con este predicador y le dijo, pastor, usted me profetizó que yo iba a predicar en estadios. Y que este hombre se queda mirando y le dijo, no, lo que pasa es que usted me entendió mal. Yo le dije era que iba a profetizar donde está Dios. Entonces vemos que estos personajes se acomodan a las situaciones de acuerdo a la necesidad. Pero la profecía bíblica es totalmente diferente. El exacto cumplimiento de ellas nos muestra que son de origen divino, que Dios ha hablado y que las ha enviado, que Él es quien guía esos acontecimientos, que Él tiene el dominio de todas las cosas. Vienen profecías de las Santas Escrituras que anuncia toda la historia del mundo desde hace miles de años. Hay en ellas predicciones sobre grandes ciudades, pueblos y naciones, las cuales se han cumplido y se están cumpliendo hoy al pie de la letra. Ahí es donde vemos que la profecía es exacta. No es estimativa, no es cuantitativa, no es por si de pronto. No. Es algo al pie de la letra que se cumple tal cual lo dice el Dios Altísimo. Y por eso el Señor te dice, mire, cuando vean ese tipo de cosas, ese tipo de personajes, esos profetas, debemos examinar la profecía. Primera de Tesalonicenses 5, del 19 al 21 nos dice, Pablo dice, no apaguéis al espíritu, no menosprecies la profecía, antes bien examinadlo todo, incluyendo las profecías. Retened lo bueno. Pablo exhorta a no caer en los dos extremos. Uno, el rechazar completamente la profecía, que es uno, apagando hacia el Espíritu Santo, o aceptar la profecía sin tomarse el trabajo de ver si la profecía, primero que todo, no va en contra de la palabra de Dios. Si la profecía está conforme a lo que dicen las Escrituras. Esas dos cosas hay que tenerlas en cuenta, primeramente, para poder considerar de una profecía. El propósito de toda profecía es edificar, amonestar y animar al pueblo de Dios. Cualquier cosa que no tenga esa finalidad no es profecía verdadera. Primera de Corintios 14:3 dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Lo que podemos entender que la profecía entonces que nos advierte, nos previene y muchas veces y confirma. Esto debemos tenerlo muy en cuenta, porque de verdad la cantidad de autoprofetas que hay están desorientando al pueblo, están desorientando aún las mismas creencias, están desorientando a los entendidos. Vemos cómo hablan de los pueblos con una facilidad, hablan de que Estados Unidos va a desaparecer porque Estados Unidos está en pecado, con una facilidad van calificando la actuación de las personas, de las comunidades, de los países. Y comienzan a proferir ese tipo de profecías que no tienen absolutamente nada que ver con que Dios los haya enviado. La mayoría de estos personajes generalmente, y ya lo había dicho al comienzo, son los profetas del desastre.
Veamos lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 23, versículos 16 al 18. Dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, o os alimentan con varias esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Mire, he oído tantas manifestaciones diciendo ser proféticas, cuyos efectos solo han servido para confundir, o que condenan o desalientan al pueblo de Dios. Tales expresiones no se pueden aceptar como verdadera manifestación del don de profecía. Todo el tiempo profetizan siempre sobre desastres, lo que les decía. No, que viene un tsunami y va a acabar con todas las ciudades costeras. Que el istmo de Panamá se va a romper y entonces caerá y se va a romper la América del Norte y la América del Sur. Hay tantas cosas que dicen que ya es aterrador. Que vamos a ser invadidos por los demonios, que los demonios ya están aquí. Inclusive muestran algunos videos donde muestran unos seres alados subiéndose a las casas, a las iglesias, en los árboles, volando, ¿no? Una manifestación demoníaca. Esos profetas, los profetas del desastre. Todo el tiempo profetizan sobre grandes desastres, sobre terribles enfermedades o sobre mortandades inexplicables. Este tipo de profetas solo ven desastres en todo, pero se olvidan del amor de Dios por su creación. Dios no nos ha traído hasta aquí para dejarnos morir en medio del desierto o en medio de esta pandemia. Está muy lejos, pero muy lejos, que la raza humana vaya a desaparecer, porque la misma Escritura dice que Él vendrá a juzgar a vivos y muertos, lo cual indica que serán muchas las personas que cuando Él esté aquí y venga, están todavía o estarán vivos. Entonces debemos ver eso, que las promesas de Dios a su creación les habla de un final feliz, de un final de amor, de un final donde Él va a recoger a su pueblo y vamos a ser llevados al cielo. Esto, la mayoría de los profetas del César se les olvida. Voy a comentarles alguna cosa. Mire, hace un tiempo un profeta estaba vaticinando un terremoto de 14 grados y un tsunami en Taiwán para el 11 de mayo pasado. ¿Está bien que un profeta prediga un evento catastrófico? Algunos le llaman a esto el profeta del desastre. Pero el deber de un verdadero profeta es hablar de lo que Dios le haya dicho o mostrado y no lo que él quiera profetizar o lo que estime o lo que calcule que va a pasar. Hay algunos que, tomando esto en cuenta, alguno me decía y veía que le decía a otras personas: mire, yo soy profeta de Dios y para que usted crea, hoy siendo domingo le dice mañana es lunes. No ha ocurrido, pero va a pasar. Y lo dicen con tal convencimiento que la persona comienza a dudar porque no examina de acuerdo a la normatividad bíblica si eso es o no viene de Dios. Es importante eso, saber si lo que nos están diciendo va en contra de lo que está escrito en la Biblia, en contra de la palabra de Dios o de los deseos de Dios. Alguna vez tuve la oportunidad de ver en un hospital a alguien que le estaba profetizando a una persona que estaba en estado de coma. Y oró y dijo que Dios le decía que viviría 15 años más y que le había llevado 15 años más. Al otro día, cuando yo volví a pasar por allí, pregunté por la persona y me dijeron: no, la persona falleció ayer. Y da la casualidad que una de sus hijas era médico. Y encontré a esa señora y yo procuré hablar con ella y decirle que sentía mucho el fallecimiento de su madre.
me decía, pero lo que no consiento es que esta personaje que vino en el día de hoy me dijo que Dios le había hablado que le ponía 15 años más a mi madre. Ese tipo de cosas son las que no se pueden hacer, no se deben hacer. Imagínense cómo queda el corazón de esta persona, dónde quedará la creencia de ese Dios del que le hablaron, que le iba a adicionar 15 años. ¿Por qué? Porque esa persona tal vez lo hizo en su corazón, habló de su corazón. Pero ya Dios había determinado otra cosa. Pero hay quienes quieren torcer la voluntad de Dios. Eso no se puede hacer. En ningún momento. Pero la mayoría de hoy en día quieren hacer eso, torcer la voluntad de Dios. Voy a dar un sexto punto, que creo que es la parte central de esto. Y con esto no sé si, o a lo mejor muchos de mis amigos o de los que no son amigos, irán a decir que, ¿por qué lo dije? Cuidado con profetizar sin que Dios lo haya mandado. ¡Ay, Dios, Señor! Miren lo que nos dice Ezequiel, capítulo 13, versículo del 1 al 8. Dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron sus profetas. Oh Israel, no habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinaron mentiras, dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que se confirmen sus palabras, la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues qué decir, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí, yo estoy en contra de vosotros, dice Jehová el Señor. Palabra dura es esta. Pero Dios sabe que aquellos que se autoproclaman profetas, sin ser llamados a ejercer desde la profecía, hoy les está diciendo, hoy les está llamando, hoy les está diciendo, no hagan más eso. No aterroricen más al pueblo, a creyentes y no creyentes, diciendo que Jehová ha hablado, que Dios ha dicho. Y hay otros que le ponen un mayor énfasis, no es que el Señor me habló. ¡Uy, Dios! Es que tuve un sueño y el Señor me mostró. Por eso, Dios, y con esto no me quiero alargar más. Pero sí quiero dejar en todos ustedes estos puntos. Y este es el último, y con esto voy a concluir antes y después hago un resumen. Advertencia de Dios a los o a las que fabrican artilugios como parte de sus profecías. Ezequiel 13, del 17 al 21. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellos que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme contra mi pueblo con puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo por escuchar la mentira? Por tanto así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas en vuelo
Yo los libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestras manos y no estarán más como presa en vuestras manos y sabed que yo soy Jehová. Oh. Contundente lo que dice el Señor. Hoy vemos por televisión, por aplicaciones, por todo, publicidad en los periódicos, en las revistas, en la radio, donde venden manillas, donde venden artilugios de una y otra naturaleza, donde venden supuestas cruces rezadas, conjuradas a las personas, como parte de la profecía que viene incluida, porque dice que una es para la prosperidad, que para otra es para el amor y así sucesivamente. ¡Qué peligro se está cierne sobre la humanidad! Este tipo de artilugios que están vendiendo, que están ofreciendo, están conjurados generalmente a fuerzas oscuras, a fuerzas extrañas y aún al mismo demonio. Tenga cuidado con esto. Por favor. Crean en ese Dios que nos dice la Escritura. Crean en el Señor Jesucristo. Si en este momento usted no le ha entregado su corazón al Señor Jesucristo, es el momento de hacerlo. Es el momento de decirle: Señor, hoy te elijo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Si usted ha hecho esta oración en el día de hoy, pídale a Dios que lo reciba como hijo suyo. Y las cosas cambiarán. Y es muy probable que algún día, de acuerdo a su fidelidad con Dios, de no tener otros dioses delante de Él, pueda escuchar su voz. Porque son muchas las personas que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hemos escuchado la voz de Dios, como usted me está escuchando hoy a mí, en forma audible. ¡Qué bendición! Por eso en el día de hoy, a todas las personas que han escuchado esta palabra, les ruego comedidamente: no vuelvan a usar ese tipo de artilugios, no compren ese tipo de cosas, y si tienen, bótelas, deshágase de ellas, pero pida la bendición de Dios Altísimo, de Jehová de los ejércitos, del Alto, del Sublime, del que habita la eternidad y cuyo nombre es Santo. Él es el que ve el pasado, el presente y el futuro, porque vive en la eternidad. Él ve allí, desde allí, todas las cosas, las pasadas, las presentes y las futuras. Hermano, creyente o no creyente, si hoy usted está escuchando esto que el Señor nos ha traído, es una palabra para exhortarlo, para edificación y para manifestarle el amor de Dios. Dios ama a toda su creación. Dios está pendiente de cada uno de nosotros, está pendiente de nuestras actuaciones, está pendiente aún más allá de lo que sentimos allí dentro, y muchas veces no lo expresamos. Pero Dios sabe las intenciones de nuestro corazón. Dios nos conoce perfectamente bien. Es más, la misma Escritura dice que nos conoce desde antes de nacer. Ya nos conoce absolutamente en todo y por todo. Por eso, a las personas que en este día ha llegado la palabra, hoy le pido al Dios Altísimo, a Jehová de los ejércitos, al gran yo soy, al Hachén,
que me bendiga con toda bendición para yo poder bendecir a todas las personas. Le pido al Señor Jesucristo que me lave con su sangre bendita y al Señor Espíritu Santo, que me llene, que me dé esa llenura de su Santo Espíritu. Y hoy bendigo con toda bendición espiritual, corporal, física y económicamente a todas las personas que en este día han escuchado esta palabra. Que tengan una feliz semana y no sin antes invitarlos ahora a las 10 de la mañana por el canal de Chaplain International Channel TV o por la Capellanes Cristianos de Colombia para la siguiente prédica de nuestro pastor invitado Henry Fran Rodríguez del Ministerio Internacional Rema. Que el Señor les continúe bendiciendo y tengan una feliz semana y nos veremos dentro de 8 días. Amén, amén y amén.